Es el tiempo de leer la palabra de Dios, hermanos. Nuestra lectura bíblica esta tarde está en Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, los versículos 5 al 16. Vamos a leer de manera alternada, comenzando nuestras hermanas y continuamos los hombres para unirnos en el último versículo. Y decimos: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juntos. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Juan 16, 5 y 16. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, este día estamos, como ya lo dijimos antes, celebrando el día de Pentecostés. Es una celebración cristiana. Bien que el origen del Pentecostés como una festividad era una festividad hebrea. Pero los cristianos celebramos el día de Pentecostés porque es en este día en el cual nuestro Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo sería enviado. Así que en este día nosotros, como Iglesia de Jesucristo, estamos celebrando que el Espíritu Santo ha venido en cumplimiento de la promesa de Jesús. Este es un día de fiesta para la cristiandad, porque la promesa se cumple. Hoy comenzamos reflexionando en un nuevo pensamiento. Consolador le llamó Jesús. Y el pensamiento es: Él estará con ustedes para siempre. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La promesa del Consolador que estaría con nosotros para siempre. Hemos leído esta porción de la palabra y quiero comenzar mencionando 5 de los más comunes errores que las personas en las iglesias han concebido acerca de quién es y qué hace el Espíritu Santo. 5 de los errores más comunes en medio de las congregaciones. Son errores que las personas creen que son bíblicas las enseñanzas que ellos están difundiendo, pero no tienen ningún fundamento bíblico. Han torcido algunos textos de la Escritura y han afirmado con ellos que esto es así, pero no es así. Voy a enumerarlos. El primero de ellos es este: todo lo que el Espíritu Santo hace está siempre en el ámbito de las manifestaciones sobrenaturales, especialmente lo más impresionante, público y espectacular. Esa es una idea difundida. Si es el Espíritu Santo,
tiene que ser espectacular, tiene que ser impresionante y tiene que ser sobrenatural y público. Pero no es así. La mayor parte de la obra del Espíritu Santo está en el interior, es oculta a los ojos de los hombres. No es nada espectacular, ni es tampoco visible públicamente. La obra del Espíritu Santo es secreta, comenzando desde la regeneración que transforma a la persona interior en una nueva criatura, que es la obra del Espíritu Santo. Esto, por lo tanto, no es veraz. El Espíritu Santo no siempre va a obrar de manera espectacular y de manera impresionante públicamente. Ese es un error. Un segundo error: todo cuanto te nazca hacer en medio de la congregación te lo pone el Espíritu Santo, y nadie tiene por qué oponerse, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Espíritu te puso a hacer algo, hazlo y que nadie se te oponga. Y eso es falso. Falso. Es un error. El desorden no viene del Espíritu Santo. La confusión no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre cultivará, nutrirá, fortalecerá y nos empujará a la unidad de la iglesia, a la paz de la iglesia, a la comunión de la iglesia, a la humildad, a la mansedumbre. Así que no atribuyas al Espíritu Santo cualquier ocurrencia que venga a tu mente. No necesariamente viene del Espíritu Santo. No, la libertad absoluta que las personas quieren practicar en las congregaciones para hacer lo que se les ocurra, nada más porque les nace hacerlo, no es obra del Espíritu Santo. Error. Tercer error: la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es ineludiblemente que comience a hablar cosas extrañas, a las cuales llamaremos don de lenguas. Haya o no quien lo interprete, eso es una señal de que el Espíritu Santo descendió y cubrió la vida de una persona y está tomando control en su vida. Eso es un error. El apóstol Pablo es muy claro, muy preciso al respecto de esto. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 9, es muy claro diciendo el apóstol Pablo que mejor no hables en lenguas si no hay quien interprete. Y que no es una prioridad hablar en lenguas. Y que hablar en lenguas no necesariamente es una evidencia del Espíritu Santo viniendo a la vida de una persona. En realidad, la evidencia real de que una persona está llena del Espíritu Santo es haber nacido de nuevo. Porque una persona no puede dar evidencia de que es una nueva criatura, ha sido convertido, sino antes el Espíritu Santo ha venido sobre él y ha transformado interiormente su corazón. Así que el don de lenguas no es una evidencia. Número 4. Las personas no experimentan las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo porque no tienen fe. Y eso impide que el Espíritu pueda obrar en ellos. Donde no hay fe, el Espíritu Santo no puede obrar. No puede. Me pregunto qué cosa es la que Dios no puede hacer. Esto es un error. ¿Qué cosa hay que Dios no puede hacer? Dime, explícame con la Biblia en la mano qué cosa es lo que hay que Dios no puede hacer. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién le puede decir no al Espíritu Santo? Es un error creer que tú te puedes oponer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a quedar cruzado de brazos diciendo, ni modo, no me deje entrar. ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy en la puerta esperando a que me abra. Falso. Lo que convierte el corazón del hombre de la incredulidad, de la rebeldía, de la necedad, de la perversidad, a una nueva criatura que es hijo de Dios, transformado interiormente, nacido de nuevo, resucitado con Cristo, libre de condenación, es el Espíritu Santo viniendo a la vida de la persona. El Espíritu Santo puso en la persona la fe para que pudiera ser salvo. A esa fe se le llama, a la fe que es obra del Espíritu Santo se le llama fe salvadora. Y hay una quinta cosa que tenemos que aprender. El Espíritu Santo es un poder que nos va a ser impartido
por un pastor o un predicador que tiene una unción especial y solo así puede ser recibido. Falso. El Espíritu Santo ha venido sobre la vida de cada creyente que ha confesado a Jesucristo en el momento de haber confesado a Jesucristo como su Salvador. Porque el Espíritu Santo es un sello sobre la vida de esa persona que lo identifica como perteneciente a la grey de Cristo. Así que el Espíritu Santo está en cada persona, le hayan impuesto las manos o no. No necesita que alguien le haya impuesto las manos. El apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar. Y Pedro no terminaba de hablar cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas. Pedro ni siquiera los tocó. Él solamente estaba testificando. Y las personas recibieron el Espíritu Santo. Y todos se impresionaron de lo que estaba pasando. Entonces tenemos una evidencia clara de esto. No nos confundamos, esto es un error. No es verdad que tienen que imponerte las manos para que recibas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre aquellas personas que han confesado a Jesucristo como su Salvador. Luego de exponer estos errores, quiero ir punto por punto. En el pasaje de este día, estamos hablando de nuestro texto de Juan, capítulo 16. Quiero ir directamente al versículo 9. El Señor dice que el Espíritu Santo hará una obra en la vida de aquellos sobre los cuales vendrá. Y en este texto el Señor está diciendo, en cuanto al pecado, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, convencerá al mundo de su error. Hay tres aspectos en los cuales el Espíritu Santo hará una obra de convencimiento. El primero de ellos es en cuanto al pecado, porque no creen en mí. La Escritura dice en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y añade, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces el mundo está bajo condenación y permanecerá allí mientras no sea convencido por el Espíritu Santo acerca de quién es Jesucristo. El Espíritu Santo los convencerá de su error en cuanto al pecado, porque no creen en mí. La mayoría de nosotros no nos consideramos realmente como pecadores consumados. Hermanos, siendo honestos, la mayoría de nosotros creemos que somos pecadores, es cierto. Pero en realidad, en el fondo, nos identificamos más bien con la idea disuasiva, suavizante, superficial, de que somos pecadores promedio, ni tan malos, ni tan buenos. Pero en la realidad somos partícipes de la misma naturaleza caída y corrupta por la cual nuestros padres fueron echados del Edén. La palabra de Dios es clara, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice también, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos participamos de la misma naturaleza pecaminosa. No importa cuánto pecado has cometido, qué tan malos fueron los pecados que cometiste. En lugar de graduar los pecados, cuáles son más graves, cuáles son menos graves, cuáles son los casi ni importan, considérate a ti mismo como el Espíritu Santo quiere convencer a cada uno de nosotros de nuestra verdadera condición y naturaleza. Somos pecadores.
nuestra naturaleza está caída y corrupta. En realidad, escuchaba yo esta semana a un pastor diciendo, somos personas malas que a veces, por la misericordia de Dios, hacemos cosas buenas. No siempre, a veces muy poco. El Espíritu Santo nos confronta con esta realidad que es nuestra condición depravada, y al hacer esto lo hace para revelarnos que necesitamos reconciliarnos con Dios. Al hacer esto, su propósito es guiarnos a una profunda convicción de pecado para buscar el perdón de Dios. En segundo lugar, el versículo 10 dice, convencerá al mundo de justicia. Ese es otro aspecto en el cual el mundo tiene una concepción errónea. Déjenme decirles por qué. El mundo tiene una concepción errónea por una razón. Vivimos en una cultura que define las preferencias y los apetitos, aún los apetitos y preferencias más viles y perversos, como derechos inalienables. Eso es una realidad. Ahora, no solo eso, cuando juzgamos acerca de lo que es justo, acerca de lo que a nuestro parecer es justo, Dios siempre sale mal en ese análisis. En nuestras cuentas, Dios sale mal porque interpretamos la justicia desde nuestro propio referente de lo que es justo o no es justo. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, como el Señor Jesucristo dijo, convencerá al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Jesús ya no está aquí para que nosotros estemos escuchando lo que Él está diciendo. De tal manera que entendamos, no porque tenemos a Jesús frente a nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo, que nos guiará a entender la justicia de Dios. La obra del Espíritu Santo es revelarnos interior y devastadoramente nuestra más íntegra y nuestra más veraz realidad, vergonzosa, porque no somos justos en ninguna manera. Ni siquiera podemos aspirar a hacerlo jamás. No nos agrada porque nos confronta con la justicia de Dios, y la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es inmaculada, la justicia de Dios es pura, es incorruptible y además es implacable. Estamos de frente a lo que el Espíritu Santo nos está revelando, y esto nos dice: tu justicia no sirve. El mundo vive como vive porque la justicia de los hombres se ha pervertido, se ha corrompido. No podemos entender ni discernir lo que es justo y hacemos lo que es torcido. Solamente hay uno que es justo. Y solamente la justicia de Dios puede ser la plomada que ponga orden en todas las cosas. Volver el mundo al orden de la creación. Hacer que todo vuelva al orden original de la creación. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando hacia allá. Ese es su propósito, ese es su interés. Está cumpliéndolo a través de lo que Jesucristo hace en la vida de las personas, transformándolas, ciñendo su corazón en obediencia al Evangelio para que sus corazones sean convertidos. Qué preciosa bendición. Y al final dice: convencerá al mundo de juicio. Versículo 11: y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo
ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo trae certeza acerca de la forma absolutamente soberana y majestuosa, definitiva e implacable en la que Dios ha terminado con la potestad del mal. El mundo se pregunta, ¿por qué Dios no ha terminado con el mal, con el sufrimiento, con el dolor? De hecho, ese es el convencimiento que el Espíritu Santo trae a nosotros cuando nuestro corazón es finalmente rendido a Cristo. Se trata de la revelación contundente de la gloriosa victoria de Jesucristo, desde la contradicción paradójica de la cruz, en donde muere con debilidad y aparentemente en un rotundo fracaso de la misión que vendría a cumplir. Mas nunca, jamás fue así. En ella, el Señor Jesucristo, desde la debilidad de la muerte, derrota a la misma muerte y a la condenación, para que nunca más los redimidos sean avergonzados por el acusador, que ya fue juzgado y condenado. Dios ha resuelto el problema del mal. Lo ha hecho en Jesucristo. El príncipe de este mundo no tiene más potestad sobre nuestras vidas. No le pertenecemos a él, porque nuestra causa ya fue juzgada y Cristo murió para que nosotros muramos con él. Así no seremos condenados junto con el malo. El malo ya fue juzgado y sentenciado, en tanto que los redimidos han sido liberados de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así comienza el Evangelio según San Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Esta es la obra tremenda, impresionante del Espíritu Santo. El misticismo enajenante ha llevado a las personas a refugiarse en experiencias de tipo animista, a escabullirse buscando probar sensaciones, intensidad emocional. La fe emocional no suple la fe redentora que el Espíritu Santo pone en el corazón del hombre. Amados hermanos, hay mucho que aprender acerca de la obra del Espíritu Santo. Demasiadas cosas tenemos que entender de su trabajo en nuestras vidas. Así que quiero animarlos a que durante este mes de junio estemos profundamente reflexionando en la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Los momentos cruciales en los que experimentamos la obra del Espíritu Santo son cada día mientras caminamos de la mano de Dios, porque Él está morando en nosotros, trabajando íntimamente en nuestras vidas. Voy a hacer una lista rápida de las cosas en las cuales el Espíritu Santo es la persona determinante de la Trinidad. La primera de ellas es la conversión. Si tú ya rendiste tu vida a Jesucristo, hiciste una confesión de que Jesucristo es el Señor de tu vida, eso es obra del Espíritu Santo que te convenció de ir allí. La tentación. Si tú has atravesado por la lucha interior para perseverar sin caer, quien ha ayudado en tu interior, hablando a tu corazón y diciéndote, ¡hey, cuidado! Es el Espíritu Santo que redarguye el corazón del hombre para que no caiga. La prueba, si has sufrido pérdida o fracaso.
Si te ha tocado andar por lo sinuoso y pedregoso del camino, llevando cargas pesadas y casi desfalleces, ha sido el Espíritu Santo que trae nuevo aliento a tu vida a través de las promesas preciosas de la palabra de Dios, que te dicen que Dios está constante y perseverantemente siendo fiel para ti. Eso es la obra del Espíritu Santo, para que tú no olvides eso. El Espíritu Santo está refrescándote constantemente, recordándotelo. Decisión, el Espíritu Santo está allí. Te ha tocado enfrentar procesos decisivos, complicados, difíciles, en los que sientes miedo de tomar una elección, optar por un rumbo. ¿Tienes temor de equivocarte? Cuando atravesamos por procesos de decisión y estamos atemorizados por el riesgo de equivocarnos y actuar contra la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo el que nos conduce con certidumbre a hacer la voluntad de Dios. Discernimiento. ¿Has vivido la disciplina correctiva de Dios? ¿La disciplina formativa del Señor? ¿Has caminado con Él por trechos arduos, largos, en los que estás siendo enseñado a depender de su gracia y de su fidelidad? Es el Espíritu Santo quien está tratando contigo íntimamente. Para eso Él fue enviado a nosotros. Depresión. ¿Te has sentido profundamente triste, abatido, y descubres que no es fácil salir de esos sentimientos autodestructivos? El Espíritu Santo viene a tu corazón y te dice: Dios tiene un propósito para ti. Deja que el Espíritu Santo renueve tus fuerzas y te haga recuperar aliento en los momentos de mayor y más profunda desolación. El Espíritu Santo obra también en nuestra restauración. Cuando tú y yo ya experimentamos el dolor causado por haber fracasado, la culpabilidad interior y la vergüenza por haber ofendido a Dios, por sentirnos separados de su gracia, cuando hemos pecado y nos sentimos humillados y llenos de culpa, el Espíritu Santo pone en nosotros los sentimientos y actitudes correctos y determinantes para abandonar toda rebeldía, toda necedad, volvernos al Señor. Él nos provee de la certidumbre interior absoluta acerca del perdón de Dios. Y finalmente, intercesión. ¿Has orado a veces pensando que no eres escuchado? ¿Has orado como sintiendo que estás hablando al vacío? En nuestras oraciones, cuando clamamos por gracia y providencia de Dios, incluso cuando oramos erróneamente, equivocadamente, pidiendo lo que no es acorde a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo quien traduce nuestras oraciones, haciéndolas acordes a la voluntad del Padre. ¿Cuánto depende de la obra del Espíritu Santo? Amados, Dios envió a su Espíritu sobre nosotros, los redimidos, para certificar nuestra condición de hijos suyos, para hacernos sentir profunda e internamente que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Es el Espíritu de Dios quien le dice a nuestro espíritu que somos verdaderamente hijos de Dios. El Espíritu de Dios hace morada con y en nosotros. Su propósito es dotarnos del poder que necesitamos para perseverar unidos a Cristo. Hacernos fructíferos en las virtudes que caracterizan a un verdadero discípulo de Jesús. Nutrir y fortalecer la comunión y la unidad de la iglesia de Cristo. Llenarnos interiormente de certidumbre en los momentos de prueba y de adversidad. ¿Cuál es la manera de experimentar esto? Solo siendo llenos del Espíritu de Dios, a través de una total rendición de nuestra vida a su dirección.
y a su señorío en nosotros. La verdadera vida victoriosa en Cristo no es la del que canta cada domingo más alto, del que salta más fuerte, del que convulsiona más hermosamente en medio de la congregación y del que tiene más dones espirituales. La verdadera vida victoriosa en Cristo es una vida llena del Espíritu Santo que da evidencia de frutos que no son propios, sino que son la obra del Espíritu en él. Esto es un carácter que refleja fielmente a Jesús. El Espíritu Santo ha sido enviado como nuestro ayudador. La palabra consolador, así traducida en muchas versiones de la Biblia, en realidad significa un ayudador, consolador. En una ocasión mi esposa y yo viajábamos de la ciudad de Chicago, Illinois, a la ciudad de Omaha, Nebraska. Fue una noche larga. Cuando estábamos viajando en el tren, habíamos logrado adquirir boletos para una cabina. Y entonces vino el camarero y me dijo: yo soy su asistente. Lo que usted necesite, cuente conmigo, solamente tiene que tocar este timbre y yo vendré a verlo. De todas maneras estaré dándome mis vueltas. Me llamo fulano. Y este hombre hablaba muy buen inglés, era americano, yo hablaba mi pobre inglés, entonces entendí que lo que estaba diciéndome era que estaba a mis órdenes y bien, me sentí satisfecho de eso, me acomodé pero llegó la hora de dormir y aquellos camarotes tienen en las cabinas literas, así que él vino a la hora de dormir y me preguntó si yo estaba listo para dormir y le dije: bueno, parece que sí, es una buena hora. Muy bien, voy a acomodar sus camas. Y este hombre se puso a preparar las camas, tuvimos que salir un momento de la cabina y entonces él acomodó nuestras camas y nos pusimos a descansar cada quien en su litera, mi esposa y yo. Nuestra cabina involucraba una parte que estaba del otro lado del pasillo. Ese era nuestro baño y era nuestra cocina. Así que cuando llegó la hora del desayuno en la mañana, él vino a preguntarnos si ya queríamos desayunar, que se iba a servir el desayuno. Y abrió aquel lugar y nos sirvió de desayunar. Y cuando terminamos de desayunar, él me dijo: Ricardo, ¿te quieres bañar? Yo dije: ¿cómo? ¿Cómo se puede uno bañar aquí? Sí se puede uno bañar. Si tú quieres bañarte, yo te voy a preparar el baño. Y dije: yo quiero ver eso. Yo me baño religiosamente cada 15 días, me haga falta o no, pero era una buena oportunidad para probar cómo se baña uno en una cabina de un tren. Así que este hombre vino trayendo el agua caliente para que yo me bañara y preparó el baño y me dejó todo listo y me bañé allí. Nada de eso hubiera yo podido hacer sin él. Tú sabes cuántas cosas en tu vida no has podido hacer porque no has aprendido a depender de la obra que el Espíritu Santo vino a hacer para ti. Está en la palabra. Está escrito. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro parácletos, que significa también nuestro defensor, quien da la cara por nosotros, quien aboga por nosotros, quien intercede por nosotros, quien es intérprete de lo que decimos mal. Amados, es el tiempo de orar. Clamemos al Señor por ser llenos del Espíritu Santo de Dios y que esto sea el soporte de nuestra vida.